sabes que en parte tenemos el Aguarda, 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 mismo, aguarda, aguarda. Ruth, en parte tenemos el mismo objetivo. Fran, aguarda, Nosotros Fran. traemos de tratar, pro- dime, No, aguarda, aguarda, aguarda. dime. Hola. Estamos en vivo. Pero estoy con la introducción. Espérate, déjame hacer algo, vuelvo y me conecto. Presenta tú solo, presenta tú solo, yo me uno al momento. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos Club de Cine Podcast número 5. El día de hoy tenemos invitada internacional directamente desde Londres. Tenemos a Ruth Villamagna. Villamagna, ¿no? Es el apellido, ¿no? ¿Lo dije bien? Villamagna, sí. Bueno, Ok, no ok. es el apellido real, es una especie de mote artístico. Ah, sí, sí, sí. Wow, interesante, ¿no? Cosas que a veces uno no sabe en la industria, ¿no? Cosas que suceden en la industria. Pero sí, bueno, Bueno, tiene, qué bueno tenerte el día de hoy acá. Sabemos que estamos casi en 6 horas de distancia, ya que allá son que las 9 de la noche, ¿no? las 9 de la noche, sí. Ok, excelente. Bueno, estamos acá en Panamá. Acá son aproximadamente las 3:10 de la tarde. Una tarde muy soleada acá. No sé cómo está el clima allá en Londres. Está haciendo bastante sol estos días, es una pena que no se pueda salir a la calle, Allá, la verdad. ¿en qué estación están ahorita? ¿Invierno o primavera? Estamos en plena primavera, ya además está haciendo unos días de primavera de verdad, muy, muy buen tiempo. Ok, ok. Volví, Bueno, señores. Buenas tardes. bueno, ya tenemos aquí a Franca, se está incorporando también a la transmisión en vivo. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien. Teniendo problemas técnicos, pero aquí estamos presentes con una invitada de lujo desde Londres, como los anteriores invitados de lujo. Todos los invitados que tenemos acá son de lujo, que nos va a contar hoy un poco sobre su oficio dentro del cine, que es muy interesante. A veces hay oficios que no conocemos, pero que son indispensables a la hora de hacer una película, y este es el caso de Ruth, que nos va a estar conversando hoy de cómo es el oficio de pintor de escena, entre otras cositas más y detallitos. Así que espero que la puedan pasar bien hoy e invitar a todas las personas a que vayan se conectando a ver esto, que va a estar muy bueno. Sí, 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 cómo no, cómo no. Bueno, tenemos aquí una invitada de lujo, a ver, que viene directamente desde España con más de 16 años de experiencia. A ver, Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese inicio en la industria del cine? No solamente el del cine español, sino el cine ya internacional, ya las grandes producciones. Bueno, pues como todas las muy fácil meter la cabeza en esto. Entonces, al principio empecé, no lo llamaría suerte, pero sí que estaba en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Y aunque yo no tengo estudios de bellas artes ni de arte de ningún tipo, pues a los primeros años debo de reconocer bueno, que tenía un poco el síndrome del impostor, porque te da la sensación de que estás siendo pues eso, un impostor. Pero trabajé muchísimo para aprender rápido y poder formarme un poquito profesionalmente mejor, y al cabo de unos años salté de España a Londres, como tú bien has dicho, y en Londres pues ya empecé a formar parte de producciones mucho más importantes e internacionales, porque en Londres se rueda una parte del cine de Hollywood muy grande.
Pero obviamente Londres fue también, los inicios en Londres fueron también bastante complicados porque, bueno, es un mercado nuevo, nadie te conoce, el idioma no es el tuyo y bueno, aquí empecé a trabajar en España, estoy trabajando durante 6 años y igual conocí y descubrí el mundo de la escenografía que yo tampoco conocía. Ok, ¿tu primera intervención fue en El laberinto del fauno o ya venías trabajando anteriormente en otras producciones? En España, trabajar en una empresa de escenografía en Madrid y tuve la suerte de que Guillermo del Toro contrató a esta empresa para su película El laberinto del fauno. Y a través de esta empresa, pues yo estuve trabajando, haciendo escultura y pintura de varios elementos de los decorados del laberinto del fauno. Por ejemplo, pues los tótem de piedra, los tronos, el sillón del hombre pálido, la mesa del hombre pálido y diferentes elementos que tenían más o menos importancia, pero que formaban parte del mundo de fantasía de Guillermo del Toro. Y la verdad es que a nivel profesional fue una gozada. Y cuando se acabó aquella experiencia, que fue mi primera experiencia, como os decía, yo siempre tuve la sensación de que quería más, ¿no? De que quería seguir haciendo eso pues para siempre. Y en España, bueno, pues no es fácil, o no era fácil de aquella, ser una mujer y formar parte de equipos de pintura y escultura. Así que al cabo de 6, 7 años decidí venirme a Londres porque tenía aquí unos amigos que habían trabajando un tiempo y me dijeron que es muchísimo trabajo. Me vine para acá y al cabo de unos meses conseguí entrar en la película de Tim Burton, Frankenweenie, de animación stop motion. Y allí estuve pintando puppets. Okay. ¿Qué son puppets? Los puppets son los muñecos que se animan, que los animadores animan fotograma a fotograma, que es así como funciona la técnica del stop motion, y que, bueno, pues que hay un departamento entero que se dedica a fabricarlos. Llevan un armazón interno mecánico muy elaborado, que hay un equipo de ingenieros especialistas en este tipo de armazones, hay un equipo de moldes, hay un equipo de escultura, hay un equipo de pelo, hay que se encargan de pinchar los pelos o si son animales, pues de hacer todo el pelaje. Hay un equipo de vestuario que hace la ropita de los muñecos y hay un equipo de pintura, que es donde estaba yo, que somos los que pintamos los muñecos, pues las caras, las manos, los zapatos, los párpados, absolutar los detalles. Es cuando se imagina la cantidad que hay detrás de cada fotograma. Es alucinante. Y fue una experiencia increíble porque yo siempre he sido muy fan del cine de Tim Burton y especialmente siempre me llamó mucho la atención el stop motion. Entonces, para mí, formar parte de esta película fue un sueño y fue, afortunadamente, mi primera experiencia cinematográfica en Londres. ¿Esa ha sido la película que más te has disfrutado participar o ha habido alguna otra que tú dices, wow, nunca esperé poder participar en esta producción y la cual te llena de mucho orgullo y mucha alegría? Creo que la que más me llenó de orgullo y de alegría, sobre todo cuando conseguí aquel trabajo, fue el de Star Wars, el episodio 7, la nueva trilogía. He participado en el episodio 7, en el episodio 8, en el episodio 9 y en Rogue One. Y cuando empezó el episodio 7, yo trabajaba ya en los estudios de Pinewood Studios. Se rodaron las antiguas y un montón de la industria del cine americano. Y bueno, cuando se empezó a hablar de ello, pero a través de ellos pues yo hacía diferentes encargos para películas y de pronto me contaron que había empezado
que les habían llamado de Star Wars y que iban a participar en Star Wars y que sí me quería unir al proyecto y claro, obviamente yo dije que sí. Entonces, toda la expectación que se crea en aquella época alrededor de la vuelta de Star Wars después de 10 años desde la anterior trilogía, creo, fue muy grande. Todo lo que se comentaba en redes, en las noticias, toda la gente, todo el fenómeno, ese fenómeno fan tan bestia que creo que solamente podría ser igualable al de Harry Potter, todo ese fenómeno fan tan increíble que hay alrededor del fenómeno de Star Wars, hace sentirte que estás realmente trabajando muy potente y que estás tocando y replicando elementos muy importante de Hans Chihuahua, de Luke Skywalker y un montón de cosas que sabes que hay mucha gente que mataría por estar haciendo lo que tú estás haciendo y por poder tocar lo que tú estás tocando. Ok, Ru, una consulta. ¿Tú estudiaste, qué realmente estudiaste? Porque no sé si este tipo de trabajos, por lo menos no sé si en el área acá de Latinoamérica hay una especialización, pero no sé, pues si tú estudiaste dirección o cómo es ese asunto, ¿no? Yo estudié comunicación audiovisual porque todavía no había descubierto el mundo de la escenografía, pero siempre me gustó mucho modelar y pintar en mi casa. Hacía mis cosas, incluso hice algún corto amateur de animación stop motion y estuve estudiando algo de stop motion porque me gustaba mucho. Con el paso del tiempo, fui elaborando un pequeño portfolio muy casero en mi casa con las cosas que yo hacía y fui enviándolo pues a diferentes lugares. Ya me llamaron precisamente en atracción y es ahí como descubrí yo el mundo de la escenografía de bajo y estudié, hice un curso intensivo de un mes, no era muy largo, pero es verdad que era muy interesante, de la Universidad Complutense de Madrid, que se titulaba Artes Plásticas aplicadas al cine, a la televisión y al teatro. Y ahí nos enseñaban un poquito todo, escultura, pintura, moldes, pintar trampantojos. Y a partir de ahí, pues seguí mandando currículos hasta que me llamaron de una empresa y ya me quedé allí a trabajar unos años. Pero ahora mismo la educación ha cambiado mucho. No sabría decirte si en España hay un poquito más de especialización que antes. Supongo que sí, porque ahora en España por lo menos ya estudias un bachillerato artístico y puedes enfocar tus estudios un poco más artísticamente. En Reino Unido, donde vivo yo ahora, hay un montón de carreras universitarias que están especializadas en el mundo del que yo pertenezco ahora. Entonces hay carreras de pintores escénicos, que es lo que hago yo, hay carreras de modeladores, que es lo que el en Frankenweenie, en Isla Roca, hablaremos de ella. Y aquí es muy difícil, precisamente por eso, porque el nivel de especialización es tan alto que encuentras gente que sabe hacer cosas desde que salen de la universidad. Obviamente, con la experiencia pues vas ganando puntos, pero en España aún en nuestros oficios hay unión. Y bueno, quizás esto con el tiempo, porque no sé en Panamá, pero en España cada vez hay más cine. Ruth, hay algo muy interesante y estuve viendo que en tu caso tú manejas los pinceles muy bien, pero adicional a eso tú también utilizas otras herramientas que son, no sé, acá creo que se llama la pistola por compresión de aire que se utiliza para pintar. Creo. Estaba hablando, yo no le oigo. Ok, él pregunta... ¿Ahora sí me escuchas? Él pregunta que tú usas mucho los pinceles y que acá en Panamá se usa más bien como una pistola, ¿no? Algo... No,
que ella utiliza. Sí, Ella utiliza. yo uso los pinceles, uso también pistolas de pintura, Ajá. uso aerógrafos mucho, que el aerógrafo es como un lápiz, también que va por aire, como las pistolas de pintura. Yo uso un poco todo. Es verdad que, bueno, depende del trabajo, usas más una cosa, una herramienta u otra, pero por ejemplo para pintar pets, el aerógrafo se usa mucho porque al ser una pintura pequeña y el aerógrafo, obviamente, hay marcas, medidas y hay funcionalidades muy buenas. Yo uso un poco todo. Cuando alguna vez tengo que pintar menos, no me acuerdo de hacer todas las enormes que se llaman volvas y texturizar y que además va muy bien. También uso fuego muchas veces, quemadores de fuego para crear texturas que me interese, que obviamente esté hecho en un material que soporte el fuego, sí, porque tenéis que tener en cuenta que muchas veces tengo que pintar algo que está hecho de plástico, de madera, de resina, de metal. Entonces, todo eso junto forma un elemento que imagínate tiene que parecer oro o plata o madera envejecida o madera nueva, madera noble. Y todo eso tienes que darle un acabado uniforme para que parezca lo que sea. Y para ese tipo de cosas yo uso cualquier cosa. Muchas veces te tienes que inventar o usar materiales nuevos. Hay una fase de investigación, ¿no? Cuando que bueno, pues también es un aprendizaje. Eso es muy interesante. Ok, ok. Una consulta, ¿cómo se siente, digamos, el departamento al saber que ganan un Oscar? O sea, esa es una satisfacción, ¿no? Para todos, ¿no? Dentro del mismo departamento. Claro, es una satisfacción enorme. De hecho, hace 3 años o 4 estuve trabajando en Isla de Perros de Wes Anderson, una película stop motion, de animación stop motion también, y esta fue al Oscar. Y bueno, Tim Burton con Frankenweenie también, pero de esa hace ya bastantes más años. Entonces, con Isla de Perros, habíamos terminado de trabajar ya en esa película. Ten en cuenta que desde que trabajamos hasta que se estrena, muchas veces pasa un año o más. Entonces, nuestro jefe de departamento hizo una fiesta la noche de los Oscars para todos los que habíamos trabajado en la película, para que nos vistiéramos de gala y fuéramos bueno, pues a tomar un champán todos juntos y ver en directo la gala de los Oscars. Y bueno, pues cuando llegó el momento de la entrega del Oscar a la peli, el mejor largometraje de animación, pues no se lo llevó la de perros. Posibilidades porque Spider-Man. Y bueno, sin duda, cuando lo tienes, es algo que reflejas tanto en tu hoja de vida o en tu portafolio o en redes, porque obviamente es un orgullo, es un reconocimiento, sin duda. Por supuesto. Una consulta, ¿y cómo fue esa experiencia, por lo menos, trabajar con directores de esta talla? Ellos están ahí muy pendientes de lo que se hace, son muy cuidadosos con los diseños. ¿Hay algún tipo de presión por parte de ellos o ellos dejan que por lo menos tengas o sea, que lo hagas más como a tu experiencia, pues? Pues depende de directores. Cada director trabaja de una manera muy particular, pero hay directores que para mí eran mis directores favoritos y lo siguen siendo. Son gente que con que tú veas un fotograma de sus películas, de cualquiera de sus películas, sabes que es una película de ellos, que ellos han dirigido esa película, que es suya. Uno es otro es
de arte. Es decir, que ellos dibujan, proponen ideas y muy al tanto de cada paso que se da en el departamento de creación artística de la película. Entonces, mi experiencia más reciente ha sido obviamente con Wes Anderson, hace 3-4 años, con Isla de Perros. Y Wes Anderson es una persona muy, muy, muy exquisita, muy con mucha atención al detalle y además una persona que le gusta tomar cada decisión que se da a la hora de elaborar un puppet, de grabar una escena, de postproducirla, absolutamente cada detalle. Y eso lo complica todo mucho, porque muchas veces, claro, en un solo departamento hay muchas decisiones que tomar al día, muchísimas. Entonces, muchas veces estás esperando un email o una llamada de Wes Anderson para saber de qué color tienes que pintarle los labios a un muñeco, por ejemplo. Y esto no es normal en muchas otras películas, donde tienes un jefe de departamento, él recibe los diseños del departamento de hacer. Y yo, esto en este tipo de metal y así de envejecido, ya sobre esa referencia. Por eso te digo que depende de directores, los departamentos funcionan muy distinto. Pero recuerdo que en El laberinto del fauno, Guillermo del Toro también vino un par de veces al taller y también quería estar muy pendiente del proceso de creación. Obviamente los directores son las personas con más responsabilidad dentro de una película y con más decisiones, ¿no?, que tomar. Y es muy difícil que ellos saquen tiempo para poder dejarse ver en el departamento, en cada departamento. De hecho, Wes Anderson, yo lo vi, creo que vino una vez o 2 veces, como mucho, al departamento de Puppets. Y es una persona extremadamente tímida, entonces él yo creo que prefiere hacerlo todo un poquito como por email. Y Tim Burton, pues más de lo mismo, es una persona que le gusta estar muy encima del proceso creativo y es gente que tiene muy claro lo que quiere. Entonces, si él ve el set terminado y no es lo que él quiere, ahí no se va a rodar. O sea, cada detalle tiene que ser como lo que él tiene en la cabeza, ¿no? Y luego hay directores que tienen más facilidad para decir. Ok, y una consulta, por lo menos en el laberinto del fauno, ¿fue más complicado o no? No, en el laberinto del fauno, bueno, yo a empezar en esto no tenía ni nuevo, yo no. Sí, pero para mí el laberinto del fauno lo recuerdo un trabajo con mucho cariño porque yo descubrí el cine ahí, descubrí cómo se trabajaba, ¿no?, un poco detrás de las cámaras y me encantó. Quizás en rodaje muchas veces los ritmos son un poquito más histéricos o más estresantes. En taller, que es donde yo trabajo normalmente, el ritmo es intenso porque tienes que entregar muchas cosas a tiempo y tienes unas fechas de entrega a veces muy, muy locas, pero en general yo estoy muy acostumbrada a eso y más o menos lo llevo bien. El laberinto del fauno para mí fue un sueño. Recuerdo que estuve trabajando también mano a mano con Eugenio Caballero, el director de arte, que ganó un Oscar por esa película. Y bueno, creo que ganó también uno por Roma hace poco, el año pasado. Y la verdad es que Eugenio es una persona encantadora y fue un súper placer trabajar con él porque ella venía a ver y saca cada elemento, busca referencias. Recuerdo de los dar una vuelta al polígono industrial donde estaba la empresa de referencia para que pintar como si fuera una roca. Y
y bueno, hasta que encontramos y esos pequeños detalles son cosas que luego te das cuenta con el paso de los años que se te quedan. Y yo, cada vez que estoy trabajando en un proyecto nuevo, normalmente tenemos un equipo de pintores, ¿no? Y en ese equipo de pintores siempre hay gente que está empezando. Entonces yo siempre intento mostrarles a toda esta gente lo que me mostraron a mí en su día, y es algo que a mí se me ha quedado, ¿no? Yo cuando tengo que pintar algo muy, muy real, me gusta tener una referencia real, de verdad. Aparte del concept que dibuja alguien con unas texturas muy buenas, a mí me gusta salir a la calle y buscar algo orgánico, de verdad, que me dé una pista más fiel de lo que tengo que pintar. En este caso, es muy diferente estar pintando props, que es lo que yo también hago, o estar pintando puppets, ¿no? Son dos trabajos completamente diferentes. Y no todos los pintores pueden hacerla, porque al final son elementos de atrezo que son sustituidos. Es decir, que está en el set y que se pueden mover, es un prop. Puede ser una silla, puede ser una de las cosas que los personajes, por ejemplo, las armas, los sable láser, las varitas mágicas de Harry Potter, o incluso una nave espacial que en ese momento aterriza o que se choca contra algo, eso también es un prop, porque es algo móvil, no forma parte del decorado. Ok, una consulta, y más o menos como cuánto tiempo se lleva todo eso, o eso es, digamos que a la carrera, porque también hay que ver la misma producción de la película en sí. O sea, ¿eso se hace antes de la película en la preproducción o se va en el camino también van surgiendo cosas? Normalmente yo empiezo a trabajar en el departamento al que pertenezca mi trabajo como 2 meses antes de que se empiece a rodar, 2 o 3 meses aproximadamente. Te estoy hablando de películas con un presupuesto de unos 200 millones de dólares, o sea, gran presupuesto. Y en esos 3 meses, tú al principio tienes muy poco trabajo y va aumentando, ¿no? Según se va acercando la fecha de rodaje, cada vez llegan más cosas. Vas trabajando sobre los primeros decorados, que son... Y en el departamento ya es una vez que ha hecho desde la oficina de horas, de antes que va después, va cambiando, porque muchas veces hay demandas nuevas desde el departamento de arte a nivel de cantidad de más elementos que había antes, va improvisando un poquito sobre la marcha, además de intentar seguir el planning inicial. Con lo cual, la locura es, sobre todo, cuando se empieza a rodar. En la primera semana de rodaje es una locura. Y luego, de ahí en adelante, pues estás un poquito on and off. Hay semanas que son un poquito más complicadas o más intensas y semanas que son un poquito más tranquilas. Depende. Okay. Y bueno, y esto dura 6 meses de rodaje. En este tipo de películas, de esta envergadura, los rodajes suelen durar unos 6 meses. Sin embargo, en el stop motion es completamente distinto, porque al ser una peli de animación, todos los departamentos funcionan a la vez. Tú empiezas preproduciendo unos meses antes de que se empiece a rodar, pero prácticamente, bueno, unos meses antes, te diría unas semanas. Prácticamente enseguida se empieza a rodar. ¿Por qué? Porque mientras se rueda, como la animación stop motion es tan lentita, ¿no? Y si hay 30 animadores rodando, al semana pueden sacar entre los 30 un de pues durante estamos tratando los de muñecos hacemos los muñecos, los de decorados hacen los decoradores, van animando a la vez que los vamos haciendo otros decorados y otros muñecos, y los de postproduciendo todo lo que... Entonces es como una rueda que está girando todo el rato hasta el final. Ruth, una consulta. ¿Me escuchas? Dime. Sí. ¿Utilizas parte de tu tiempo libre para perfeccionar algunas técnicas? Sí, me gusta mucho investigar por mi cuenta.
descubrir, porque el tema de las pinturas es como el tema de, pues como en muchas profesiones, ¿no? Que tienes que estar reciclándote todo el rato, que salen nuevos materiales y que salen nuevas técnicas. Entonces, me gusta hoy día, ¿no? Con Internet tienes acceso a todo, absolutamente. Entonces, me gusta siempre estar un poquito al tanto de lo que se está haciendo, de las pinturas, cómo van cambiando, de las calidades, marcas. Siempre que tengo ocasión, pruebo esto, lo otro. Pero sí me gusta estar tanto. De todas maneras, lo que os contaba antes de cuando se empieza una película en preproducción hasta que empieza la locura del rodaje, las primeras semanas, que son las más tranquilas, ahí sí que intento, cuando yo tengo ya fichados los productos que vamos a hacer en acción, se los pido a hacer las compras al buyer y entonces probar con ellas también en el taller, porque yo trabajo con un nivel de suciedad muy alto, es decir, las pistolas de pintura, los aerógrafos necesitan ser usados dentro de una habitación de extractora. Y obviamente, particularmente yo no tengo un taller donde hacer esas cosas. Si lo tuviera quizás lo haría de otra manera. Pero al no tenerlo, yo necesito una serie de infraestructuras muy elaboradas que solamente tienes en un taller en concreto. Entonces sí que me gusta, cuando no estoy trabajando, investigar muchas cosas que veo en redes, que veo en internet. Y cuando empiezo en una peli nueva, si veo que hay algo que puede funcionar en esa peli porque vamos a hacer algo de una naturaleza parecida, pues entonces lo pido al buyer y lo probamos. Y si funciona, pues adelante. En estos años que tienes de experiencia y que nos contaste de que tú no estudiaste Bellas Artes, sino que estudiaste producción, ¿cuál es el perfil que tú consideras que debe tener una persona que quiera pertenecer a este mundo de la pintura de escena? Hablando de forma académica. Lo más importante lo que venga de académica. Lo más importante creo que tú y trabajar en la gente joven es algo que se echa de menos. A nivel académico, no sabría decirte. Ya te digo que en Reino Unido hay un montón de estudios muy especializados en esto. Ahora mismo incluso hay cosas muy cortitas, cursos cortos que si tú tienes un poco de formación artística, ya sea en Bellas Artes o en algún módulo de artes aplicadas al muro, o en algún módulo de artesanía, que no sé cómo funciona eso en Panamá, si tenéis o no, pero a partir de ahí, si tú te haces luego un curso en el que te expliquen una serie de técnicas de pintura escénica, es muy fácil que tú empieces a elaborarte un pequeño portafolio y a llamar a puertas para que puedas acceder a tu primer trabajo en esto. Excelente. Ok, una consulta. En el 2011 inicias en Londres y vas a trabajar para la saga de Star Wars. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se dio eso? ¿Aló? Pues una experiencia alucinante, sobre todo la primera película, porque... ¿Me oís? Un poquito entrecortado, pero sí, sigue adelante. Hola. Sí, adelante. Sobre todo en la primera película teníamos mucho entusiasmo con el proyecto. Una vez que sale la primera película, el episodio 7, The Force Awakens, hay mucha decepción por parte del público, ¿no? Hay mucha gente que no le ha gustado, que le parece una decepción. Entonces ya la siguiente película la haces de otra manera, sigues muy emocionado porque estás formando parte de algo muy, muy grande y porque el fenómeno fan alrededor es muy potente. Pero sí que es cierto que la excitación que tienes al principio en la primera
no la vuelves a tener en las siguientes porque sabes que le van a caer palos por todos los lados. Pero fue una experiencia muy buena, sobre todo porque estuve trabajando en no implica estar trabajando. Entonces, al final, cuando formas parte de una pequeña gran familia, ¿no? Porque pasáis muchas horas juntos. Y cuando porque empiezas a trabajar, porque aprendes a gran familia. Pero cuando de repente vuelves otra vez, porque Star Wars vuelve a grabar otra y te llaman, vuelves otra vez con aquellos con los que habías estado al principio y es como muy emocionante volver a verles, ¿no? Y todos tienen esa sensación de qué guay, todos juntos otra vez. Porque cada vez que empiezas un proyecto nuevo es como volver otra vez a la escuela, como cuando empezabas en el cole, después del verano, ¿no? Y estabas muy emocionado de volver a ver a tus amiguitos y de empezar un curso nuevo y a ver qué profe te iba a tocar. Pues esto es algo parecido. Empiezas en una peli nueva y estás muy emocionado por ver la cantidad de cosas que vas a hacer, cómo va a quedar todo, volver a ver a esa gente con la que has participado y es bastante emocionante. Ruth, pregunta, aspiraciones a futuro que tengas, ¿quieres aspirar en algún momento a ser directora, directora de arte o te quieres mantener dentro del mismo departamento o haciendo el mismo oficio que ya ejerces actualmente? Yo lo que hago todavía de hoy, después de tanto, sigue apasionando, me sigue gustando mucho, da una satisfacción que no me ha dado nunca nada más. Entonces, por ahí, hasta el día que suceder, yo voy a seguir trabajando en esto porque me guste, porque lo hago muy bien. Pero nunca descarto que hayan nuevas vías de desarrollo profesional. En Reino Unido, saltar de departamento es complicado porque los directores de arte son gente que están formada en dirección de arte y tienen una serie de skills muy, muy específicas de lo que ellos hacen. ¿Y qué pasa? Que hacer lo que ellos hacen implicaría formarme, que podría hacerlo, y empezar como trainee de prácticas, luego subir a junior, assistant, etcétera, etcétera. Y esos son muchos años y de alguna manera no es una marcha atrás, porque es como ir atrás para coger carrerilla, pero no es algo que me apasione especialmente. Sin embargo, ahora mismo estoy abriendo nuevas vías de desarrollo profesional que nunca sé a dónde me van a llevar. Puede que no me lleven a ningún lado o puede que me lleven a algo más. Por ejemplo, estoy intentando darle un poco más de salida a los cursos, que el año pasado estuve haciendo uno en Badalona, en una escuela de efectos especiales que se llama Cero FX. Bueno, y un poco con mis amigos que se dedican al que también pretendemos abrir un nuevo camino que nos puede, ¿no? Porque al final yo tengo muy poca capacidad a la frustración. Yo soy una persona que las cosas y si no llevan a nada, pues sacas un cabo y adiós. Y me gusta siempre tener muchos proyectos encima, ¿no? Si me lo permite el tiempo, porque obviamente cuando estoy trabajando se trabajan muchas horas y no tienes mucho tiempo para otras cosas. Pero sí me gusta. Y luego, por otro lado, en redes sociales, en mi Instagram, siempre intento dar visibilidad a lo que yo hago y a lo que hacen mis compañeros de trabajo, que creo que es súper, súper importante. Porque desde hace unos años el mundo del cine parece que solamente está hecho de digital y de cosas reales y los actores. Y todos los que estamos en taller trabajando y haciendo que esto sea así, ¿no? Y que sea así de increíble en la gran pantalla, estamos un poquito como escondidos, como ocultos. Y me da mucha rabia porque hay profesiones que son increíbles. Por ejemplo, en Reino Unido todavía existen los artistas escénicos y los artistas escénicos lo que hacen es pintar forillos y fondos y cicloramas
que salen al final en los fondos. Es algo que sí me gustaría aprender, que quizás en los próximos 10 años quizás lo intente, pero no lo tengo muy claro. Una consulta. ¿Cómo ven dentro, digamos, del departamento de arte, como lo estabas diciendo ahí, que hoy en día casi las películas todas son digitales, CGI, y que hay muchas cosas irreales, y ustedes trabajan en un campo donde, o sea, donde se busca el realismo, se busca esa esencia, ¿no? De lo natural? ¿Qué opinas con respecto a eso? Creo que mi ojo está acostumbrado a un cine bastante más antiguo del que están acostumbrados los ojos de las nuevas generaciones. Entonces, yo cuando veo una película y veo una criatura que pesa 500 kilos y que se mueve como si fuera un pez en el agua, a mí eso me saca de la película completamente, ¿no? Yo necesito que las cosas parezcan reales. Y para mí la clave de eso es lo que hicieron en Star Wars, por ejemplo, que había un departamento de criaturas que además se llamaba así. Yo tengo varios compañeros que trabajaron allí. Entonces lo que hacían era hacer criaturas reales que se movían de verdad y que te las comías con patatas porque parecían reales. Y luego en digital más de verdad juntos. ¿Qué pasa? Eso es mucho más caro, porque es fácil decir, quita eso en digital. Sobre la que trae la artista digital va a ser más, porque tiene que trabajar sobre algo que ya existe. Si no existe nada, trabaja sobre cero y creo que los todavía hoy día usan lo físico con lo digital son muy valientes. Y creo que es algo que hay que valorar y que hay que aplaudir. Yo, por ejemplo, en Animales Fantásticos, que he estado trabajando es la precuela de Harry Potter, las precuelas de Harry Potter, he estado trabajando en el número 2 y ahora estaba trabajando en el número 3. Todas las criaturas, todos los animales fantásticos son digitales, todos. En el episodio, en la parte 2, el departamento de props, que era en el que yo trabajaba, que éramos, por ejemplo, los que hacíamos las varitas mágicas, pues nos trajeron para hacer varios mock-ups, es decir, referencias para el actor de los animales fantásticos. Y mi jefe me pidió que los pintara pues, con el concept, con la referencia real, para que quedaran lo más bonitos posibles. Supongo de alguna manera por demostrar, ¿no? que podemos hacer las cosas muy, muy parecidas a como las hacen en digital. Pero aquello no servía para nada, porque era simplemente una referencia para la hacer a un cacho sentimientos que va a emitir, ¿no? Cuando yo hace los animales porque realmente que eso no es real, es un pegote, en mi humilde opinión. Una consulta, ¿y cómo fue esa experiencia, por lo menos en Star Wars? O sea, trabajaste en El Despertar de la Fuerza, en Rogue One, The Last Jedi y el episodio 9. O sea, seguro fue una experiencia muy buena, como lo dices, que se reunía nuevamente en todos los equipos, pero ¿es agotador o es motivador? ¿Cómo lo ves de esa parte? Siempre hay unos meses que son más intensos de trabajo y esos meses olvídate de tener vida. Es un poquito duro si tu familia no lo entiende o tienes una pareja que se dedica a otra cosa y no lo entiende, porque es difícil de compaginar con nada más. Pero si estás hecho a la idea, yo siempre he preferido trabajar así, ¿sabes? Esto libre. Es una
Entonces, es verdad que es un punto, pero cosas, y creo que aunque la gente se queje mucho, porque si no, no seguiría. Pero lo más increíble de estas películas es que cuando tú estás en los estudios, gigantes, tienen comida y hay tiendas para si necesitas comprar algo o imprimir algo de última hora, tienes restaurantes, tienes cines y tú caminas por las calles y por sus calles que lo que más hay son platós, obviamente. Entonces en los platós se están rodando todo el rato cosas distintas. Y tú vas por la calle, vas a la cantina a comer y te encuentras de pronto a los extras de una peli de época, vestidos de época, y sigues caminando y están haciendo la revisión de los personajes que salen en esta otra peli de fantasía. Y luego sigues y aquí está Star Wars, que están los Stormtroopers. Y es alucinante porque te sientes como si estuvieras en un sueño de verdad. Es increíble. Y es que eso es mágico, eso es algo que tener la posibilidad de vivirlo, yo me siento una privilegiada, realmente. Ok, una consulta. ¿Y cuál ha sido el mejor momento dentro de tu carrera? O sea, toda esta trayectoria en tantas películas, tiene que haber un gran momento, ¿no? Hay muchos momentos buenos, muchos. No reconozco. Es algo cuando el despertar de la fuerza teníamos exterior de la cabina, es decir, donde se sentaban Chewbacca y Han Solo y conducían la nave. Y la réplica tenía que ser exacta, solo que tenía que parecer 30 años más vieja, porque el episodio 7 discurría 30 años después de las originales. Y cuando lo terminaron, me dijeron, Ruth, ahí lo tienes. 30 años más viejo tiene que parecer. Y entonces entré y estuve divirtiéndome porque me lo pasé muy bien. Y a la hora de comer, yo no podía parar, entonces tenía un amigo, un compañero que estaba trabajando en el departamento de criaturas con el que quedaba a comer y me llamó y le dije, mira, no puedo ir, tengo que seguir con una cosa que estoy haciendo, pero ven al plató número, no me acuerdo cuál era, que vas a alucinar lo que estoy haciendo. Y entonces él vino, claro, él podía entrar porque también trabajaba en Star Wars, vino y alucinó en colores porque además él es muy fan de Star Wars. Y entró donde estaba yo, estábamos en la cabina y nos sentamos en los asientos de los pilotos a comernos un bocadillo a la hora de la comida, como se sentaron en su día Han Solo es una verano. Aló. Antes de la fecha de rodaje, y después de la cabina estaba el resto del halcón que lo había pintado el departamento de construcción. Y JJ Abrams entró en la cabina y dijo, esto está increíble. Todo lo demás quiero que se parezca a esto. Imagínate, yo me quedé como, ¡guau! me podría morir ahora mismo. Wow. Vamos, Sí, me imagino que tiene que haber también algunos malos momentos dentro de la producción donde digo, no ha sido tan chévere la experiencia. ¿Los ha habido? ¿Has tenido esos malos momentos donde dices de que puta mierda, este es un día malísimo? Sí, claro, siempre los hay. Hay días que estás agotado, que no puedes más, que estás cansado, que te quieres ir a casa. Hay veces que aunque parece mentira, este tipo de trabajar hasta te lo pueden de tiempo libre. Y bueno, sí, hay veces que te enfadan, no te ponen todas las protecciones que quieres, no te ponen esa extracción de pintura profesional que has pedido y que sabes que es lo que tu salud necesita. Y te enfadas también porque sabes que tienen dinero, pero se lo están gastando en otra cosa.
Por supuesto que hay cosas malas, pero si te digo la verdad, las situaciones de estrés más bestias, yo las he vivido en España y no en este país. En España trabajando en cosas mucho menores, pero por la filosofía del trabajo que hay aquí, que hay una filosofía del trabajo de muchísimo más respeto entre trabajador y jefe de lo que yo he vivido jamás en España. Y eso es algo que intento recordar siempre, sobre todo los días malos. Una consulta, un poquito alejado, pero que tiene que ver con esto. ¿Se puede trabajar, digamos, arte o el diseño de arte de alguna película o alguna producción de bajo costo con material que se encuentre, qué sé yo, en la casa, en algún súper? O sea, se puede, ¿no? No hay límites para hacer algo, ¿no? O hay materiales específicos que no son tan comunes de encontrar. Sí, claro. Totalmente se puede. Te voy a contar una cosa que creo que muy y que no sé si puedo contar, pero bueno, no nos está escuchando nadie. En Star Wars, por ejemplo, hay dos departamentos de props. Los props que se fabrican desde cero, por ejemplo, un arma que tiene que funcionar, no funcionar de que mate a alguien, sino funcionar de que se tiene que encender una luz cuando aprietas el gatillo o que se tiene que escuchar un pequeño sonido como si estuviera disparando para que haga el efecto para que el actor pueda trabajar mejor con ella. Un montón de elementos. Pero luego había otro departamento de props que eran como los props menos exigentes, digamos. Entonces tenían un almacén enorme de cosas viejas que habían traído de todas las partes del mundo que te puedas imaginar y ahí lo desguazaban todo como puros chatarreros y cogían elementos y los pegaban y ahí hacían bastones, armas, mochilas, un montón de elementos que también llevaban los personajes o que vestían o atrezaban los decorados. Entonces, es verdad que para este tipo de elementos, para que tengan un acabado realista y creíble, es muy importante tener un buen equipo. ¿No? Queda perfecto. Y esto es muy importante. Ok, otra consulta. Por lo menos cuando haces estos diseños, ¿te quedas con alguno o simplemente eso es parte de la producción y eso se queda ya o qué sé yo? ¿Qué harán allá la productora, los directores, ellos lo votan o qué? O tú di que no, me voy a quedar con alguno de estos elementos para mi colección porque digo, le tomaste trabajo, le dedicaste mucho tiempo o sea, ¿qué hacen con todo ese tipo de cosas? O lo rehusan, no sé, porque a veces las producciones rehusan las cosas, ¿no? Y los elementos. Depende de la producción, claro. Por ejemplo, Animales Fantásticos, como van a hacer 5 partes, 5 películas, hay elementos que guardan porque saben, sí, porque saben que lo van a rehusar. En Star Wars pasó lo mismo. Hay un almacén enorme en un sitio súper secreto de las afueras de Londres, donde también guardan cosas porque las van a rehusar. Hay otras producciones que luego yo he visto en casas de subastas oficiales que de pronto se subastan cosas. Por ejemplo, hace muchos años estuve pintando armas para el del juego. Aunque todo fue digital, las armas para los orcos que quedaron bonitas, fue muy bonito. Que las digitalmente para que los artistas digitales, pues, texturas como los colores, como para en digital. Pues hace poco vi que las habían subastado en esta casa de subastas. Entonces entiendo que todo esto lo hace la productora por motu propio, por lo que sea. Pero en general, tú cuando firmas el contrato de confidencialidad que todos firmamos, en el que decimos que no podemos contar absolutamente nada de lo que estamos viendo durante nuestro trabajo en esa película, también dices que no te puedes llevar nada. Okay. También firmas que no te vas a llevar ni siquiera un diseño.
que no vas a hacer ni siquiera fotos. En Star Wars las medidas eran muy estrictas porque hay mucho dinero de por medio y mucha expectación. Pero en general en las películas sí que haces fotos, porque al final eso es tu portafolio, forma parte de tu promoción, ¿no? Como profesional. Pero sabes que esas fotos se quedan bajo llave hasta que la película se estrena. Y cuando ya sale el DVD, entonces ya no hay riesgo de spoilers o de bueno, pues de hacer algo mal. Pero cada vez que terminamos de trabajar en una película, en esa película los componentes, ¿no? Pero es de agradecer. Tú te lleves un recuerdo, ¿no? Porque es algo que solamente vas a tener tú como parte del equipo, ¿no? Y puede ser una chaqueta, una cazadora, puede ser una gorra, puede ser una bolsa, una mochila. Por ejemplo, en Animales Fantásticos 2 nos regalaron una varita mágica que hicimos en mi departamento y que pinté yo junto con una pintora que estaba en el equipo, Paloma Hernández. Pintamos 300 varitas mágicas y bueno, cada uno tenemos una varita mágica que hoy día esa varita mágica en el mercado negro vale un dinero porque son muy exclusivas. Sí, sí. Y por ejemplo, en Frankenweenie nos regalaron una maqueta del perrito, del perrito Sparky, que también hicimos como 300 y las pinté yo también, todas las 300. Yo con mi compañero Iván Bejarano también. Sí, pero ves, esas cosas que también está muy cotizada hoy día en Internet. Esas cosas te las quedas, hay gente que las vende, está en su derecho, pero por ejemplo, nos regaló nada y Tim Frankenweenie también nos regaló una litografía firmada por él de Logos de Vic. Entonces, claro, al final terminas teniendo tu pequeña colección, por supuesto. ¿Qué tiempo te demoró pintar los 300 Sparky? Creo que teníamos como 3 semanas, 4 semanas, y tuvimos que organizarnos muy bien porque había que terminarlo en ese tiempo, era el presupuesto que había y no nos iban a pagar más tiempo. Entonces nos hicimos un plan de montaje, ¿no? De cadena de montaje para pintarlos una vez que ya estaban listos, usando plantillas, etcétera, etcétera, para agilizar el proceso de pintura y hacerlo más rápido. Más o menos 3 semanas, creo recordar, sí. ¿Cuántos hacías por día, más o menos? Pues ya no me acuerdo. Lo que pasa es que como el proceso era como primero pintabas la primera capa a todos, luego la segunda capa a todos, luego los ojos a todos, luego las manchas de la espalda a todos. Te diría que ya terminados era la última semana cuando empezábamos a terminarlos todos. Pero no sabes. Aló. Ok. No os oigo. Sí, ok. Una Hola. consulta. Actualmente o antes de que iniciara esto del coronavirus, ¿estabas en un proyecto o se tuvo que detener, algo así? Estaba trabajando en la película de Batman, Okay. que está haciendo una nueva versión Matt Reeves y el nuevo Batman va a ser Robert Pattinson, creo, sí, lo he dicho bien. Y bueno, se ha parado y a la vuelta ya tengo otro proyecto, pero también se ha parado, entonces hasta finales de mayo no creo que vuelva a tener noticias de ellos. Y veremos, porque el tema está un poquito complicado. Ahora aquí en Londres se está empezando a subir la curva de fallecimientos y está siendo muy heavy, la verdad. Wow. Usualmente, ¿cuántos proyectos te haces por año, más o menos? Pues depende. Si tengo película larga, intento hacer
un pequeño. Si tengo celular, yo esperaba a principios de año, esto es algo que pasa, entonces uno de los trucos es no decir que no sabes cuándo te vas. Y de repente me salió una precuela que iban a rodar de Juego de Tronos, de la serie de Juego de Tronos en Belfast, en Irlanda del Norte. Pero me llamaron para el capítulo piloto, estuve allí como un mes y medio y al final, bueno, pues el piloto no gustó a HBO y se anuló la serie. Pero bueno, estuve formando parte de aquello que fue muy interesante y luego en verano estuve formando parte del equipo de pintura del departamento de props de Tom y Jerry, que es una peli que supongo que saldrá en algún momento dentro de un año. Con todo esto del coronavirus supongo que se han retrasado todos los estrenos y justo cuando terminó Tom y Jerry me llamaron de Batman. Entonces el año que empezó un poquito flojo, fíjate, al final estuve en 2 películas y una serie, un piloto de una serie. Pero en general Tom y Jerry fue una película corta, de medio presupuesto. Si estás en una peli grande, los 6-7 meses de trabajo no te los quita nadie. Entonces suele ser una peli y un proyecto pequeño más o menos por año. ¿Y solamente participas en películas o también participas en publicidad, spot publicitarios, videos musicales? ¿Qué otras cosas haces aparte de películas? Andy Gent es el jefe del departamento de Puppets, era el jefe del departamento de Puppets en Frankenweenie y en Isla de Perros. Y él tiene aquí una empresa en Londres que se llama AMS y él hace solamente puppets para stop motion, a veces también hace decorados. Entonces, cuando yo estoy un poquito entre proyecto y proyecto, cuando me quedo así que tengo que rellenar hueco, le suelo llamar porque él siempre suele tener mucho trabajo en commercials, en publicidad de stop motion, porque aquí se hace mucho stop motion en publicidad. Y suele hacer 1 o 2 al año, depende. Pero en live action, cine, básicamente, mayormente. Porque al final tú entras dentro del departamento y tu jefe es el que te llama para los proyectos que tiene. Y obviamente todo el mundo quiere hacer cine porque los proyectos son más largos y se gana un buen dinero. Pero, por ejemplo, el año pasado, a principios, cuando yo estaba en la película, porque estaba una especie de atracciones que es como entrar dentro de la... Creo que ahora han ido dos. Y estaban haciendo una ampliación y como está todo hecho de una manera tan profesional y tan fiel a como se hicieron las películas, pues contratan a equipo de cine. Y ahí estuve trabajando también y bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque haces algo que va a ver mucha gente y que además tiene que durar mucho tiempo. Y eso es algo diferente de lo que haces normalmente, porque cuando trabajas en cine tienes que hacer algo que tenga un look increíble, pero que no hace falta que dure mucho, porque una vez que se rueda, eso ya se acabó. Y cuando tienes que hacer cosas para que duren, pues claro, las herramientas que usas son distintas y los productos que usas son distintos. Entonces, de alguna manera también es un poquito un desafío. Excelente. Henry. ¿Hay alguna diferencia entre trabajar en España e Inglaterra? O sea, ¿qué país actualmente de estos dos tiene mayor producciones? ¿Inglaterra que España? En Inglaterra, sin duda. Okay. Ahora mismo España está creciendo mucho gracias a Netflix. Sí. Un reclamo muy de fiscalidad. Hay unas exenciones fiscales muy grandes a todas las producciones que vienen de fuera aquí a trabajar. Entonces, bueno, aquí se queda mucho dinero de esa producción en todos los que trabajamos ahí, ¿no? En todo ese entramado que se crea, toda esa industria que se crea alrededor. Pero, sin embargo, ahora mismo en Europa están siguiendo ese ejemplo países como Hungría o República Checa, donde también hacen una exención de impuestos muy heavy y tienen mucha gente
trabajando allí, muchas producciones que se van allí a trabajar porque les interesa económicamente. Uno de los requisitos suele ser que por lo menos un 80% del equipo sea local. Entonces, lo que haces es que, por un lado, les das de vuelta un montón de impuestos, pero por otro lado, se está quedando mucho dinero en el entramado físico de tu población. Y eso es muy importante. Espero que el día de mañana países como España sigan ese ejemplo, porque creo que es una clave muy importante, porque es una industria que puede generar muchísimo dinero. En Reino Unido lo hace. Y bueno, y a su alrededor puede crear otras como son enseñanza, es que son... ¿Aló? ¿Hola? Ok, ajá. Una consulta y una de las últimas preguntas ya, porque ya estamos rondando la hora, sí. ¿Tienes algún director con el cual consideras que te gustaría trabajar o volver a trabajar? Bueno, me encantaría volver a trabajar en alguna producción de Guillermo del Toro, porque me pareció increíble. Lo que hace él, la verdad que me gusta mucho. Y ahora está no sé si produciendo o dirigiendo, una cinta de stop motion basada en la historia de Pinocho en Estados Unidos. Y bueno, para mí sería un sueño formar parte de ese equipo, pero es complicado porque además, claro, ahora mi casa también está en Londres. Londres y España están muy cerca, mi familia está en España, mucha de ella. Entonces es complicado, pero sí me gustaría volver a trabajar con él. Me gustaría volver a trabajar para Tim Burton también. Creo que es un director increíble. Me gustaría mucho trabajar para J. Bayona, director español que ahora está haciendo El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda y que bueno, que me interesa mucho y porque guay trabajar en una de sus películas. ¿Y en España? Pues mira, Bayona es español, pero bueno, hay un montón de directores ahora mismo en España que trabajan en la ciencia ficción y la fantasía y vamos, cualquiera, es que ahora mismo cualquiera. Lo que pasa es que sí que es verdad que en España es un mercado donde yo hace muchos años que no trabajo, entonces es verdad que te conoce menos gente. Y al final es complicado entrar en meter la cabeza, ¿no? En un sitio donde no tienes contactos. Ruth, esperemos que en algún momento del año o de los años venideros abras un espacio para poder traerte o que nos colabores en un taller de lo que haces. Acá hay gente con mucho talento y la verdad que es que sería chévere poder experimentar e incursionar en este mundo de la pintura escénica y también para stop motion, para poder hacer cosas que tengan más ese acabado realista del que has conversado en toda la entrevista. Así que esperamos que sea pronto, a corto plazo. Y bueno, súper contento de tenerte aquí, la verdad. Excelente profesional. Y wow, nos has dado literalmente un masterclass de lo que es tu oficio, que es muy poco conocido, pero importante. Muchas gracias por haberme invitado, un placer, un saludo a todos vuestros oyentes. Les invito a todos a que me sigan en Instagram para estar un poquito al tanto de este tipo de oficios, porque creo que es nuestra responsabilidad darlos a conocer. Bueno, yo en verdad me quedo mucho con eso que dice de que por lo menos aquí en Panamá se están haciendo producciones y también se está tratando de que esas grandes producciones vengan a trabajar aquí. Y de hecho también hay una ley de cine donde se estipulan cosas como que cierta cantidad de trabajadores tienen que ser nacionales, o sea, convierte una economía muy importante en lugares que a veces están golpeados aquí en Panamá, que usan como locaciones.
Entonces todo eso crea e inyecta economía a países así como el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos un cine bastante que está en pañales todavía, Sí, pero es buenísimo que producciones grandes vengan acá porque aquí se puede aprender de ellos. Nosotros estamos haciendo una pequeña contribución con este podcast porque creímos que es una oportunidad de tener a personas que tienen una experiencia muy grande en la industria del cine y las podemos tener aquí, podemos conversar con ellos, conocer un poco más de oficios como este, porque yo te soy sincero, aquí en Panamá no sé quién haga este tipo de oficio. O sea, claro, también estamos viendo porque aquí en Panamá no se hacen películas, digamos, de un género más fantasioso, ¿no? O que conlleve tanta producción como esta, ¿no? Entonces se hacen más sí, producciones más básicas, con presupuestos mínimos y que claro, no vas a invertir en eso. Pero sí es bueno que por lo menos personas que están viendo este podcast y que hemos visto que han tenido una reacción muy interesante cuando anunciamos esto por Instagram, de que, wow, existe una profesión, algo especializado en esto. O sea, porque muchas veces la gente ve estas películas como Star Wars o cualquiera de estas otras películas y piensan y a veces no piensan quiénes están detrás de eso, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de que, wow, que hay un equipo enorme, que hay cantidad de gente que está exacto. trabajando detrás de esto, es interesante y también es muy llamativo y hace que la gente se interese también por otros campos, porque la mayoría de la gente, todo el mundo quiere ser director, pero se olvidan que dentro de la industria del cine hay cantidad de Mm, plazas, cantidad de cosas y muchísima gente trabajando y con talento, ¿no? Realmente ha sido una intervención muy buena el día de hoy y realmente de parte gracias. del club agradecidos por brindarnos este espacio, este tiempo, un poquito de tu tiempo